Continuamos con esta bella tarde argentina y hablamos de emociones ahora, y de la capacidad también para gestionarlas. Hablamos de las emociones en relación a los pensamientos, a la razón, al cerebro, a las neurociencias, a tantas cuestiones que tienen que ver con nuestra capacidad, nuestro entrenamiento, nuestras herramientas, ¿no? Para poder gestionar las emociones. Vamos a estar ya nomás con Patricia Colina, que es licenciada en Psicología, para hablar de este y otros temas. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar nuevamente en el programa. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, bueno, muy aquí bien. Tratando de sobrellevar las emociones. Que viste que nos atraviesan en todo momento. También nos atraviesan en momentos laborales, ¿no, Patricia? Mira, yo te voy a decir algo. Humberto Maturana, que es neurobiólogo, él dice que no hay momento en el día donde el ser humano esté en estado emocional neutro. O sea, siempre estamos atravesados por una emoción. Bien. ¿Sabes por qué? Porque las emociones están disparadas por nuestros pensamientos. Entonces, cuando hay personas que dicen, no, yo no siento nada, no, en realidad tenés una intensidad baja de esa emoción, no es que no sentís nada, o por ahí estás disociando, negando algunas emociones. Pero siempre estamos sintiendo algo, o sea que imagínate en el entorno laboral, seguramente emociones se van a disparar. O sea, el pensamiento le gana a la emoción. En realidad nadie le gana a nadie, interactúan perfectamente y conversan las 24 horas del día. ¿Y por qué digo las 24 horas del día? Claro. Porque cuando dormimos y está el proceso secundario del sueño, también están los pensamientos y también están las emociones, pero desde otro lugar. Mira, Claro, bueno, también. ¿cómo hacemos para gestionarlas exitosamente, saludablemente y llegar a lo más parecido a una sensación de equilibrio y felicidad? ¿Es mucho lo que pedimos? Bien. No, me parece que es un hermoso norte aspirar, decir, mira, quiero sentir bienestar. Sí. Y lo primero, pensar que las emociones no son ni buenas ni malas, no hay emociones positivas ni negativas, todas las emociones son alarmas del ser. Cuando aparece una emoción, nos trae un mensaje que nos viene a decir que nos tenemos que hacer cargo de algo. Hay emociones que están vistas como las emociones positivas, por ejemplo, la alegría, el entusiasmo, y otras malas como la tristeza y la ira. Y no, fíjate que si vos necesitas poner un límite, la ira te viene muy bien porque marcas cuál es tu frontera. Sí. Si necesitas hacer un duelo, la tristeza te viene bárbaro porque necesitas atravesar ese momento para aprender algo y meterte para adentro. ¿Cómo gestionar una emoción? Ante todo, reconocer que la tenés. Por ahí vivimos en estos tiempos tan vertiginosos que no nos damos cuenta ni siquiera en qué emoción estamos. Entonces, primero frenar y decir qué siento, ¿no? Sí. Primero, eso es básico. Y la emoción puede ser funcional o disfuncional. ¿Con qué? Con lo que quiero obtener en ese momento. No siempre necesito gestionar la emoción. La emoción va a articular o no con lo que vos querés lograr en ese momento. Te doy un ejemplo. Si vos estás en tu trabajo y te enoja muchísimo que tu equipo de trabajo no haya seguido las instrucciones de lo que tenía que hacer, ¿no? Vos le indicaste eso, y no lo cumplieron. Pero vos, y te sentís enojado, así que, che, ¿cómo estoy enojado? Del 1 al 10, ¿cuánto? Y un 9. ¿Por qué? Y porque esto afecta mis resultados de la empresa. ¿Qué necesito? Necesito gestionar esta emoción para poder transmitirle nuevamente al equipo y que cumplan los objetivos. Bien, ¿cómo se gestiona una emoción? Haciendo esto. Se llama reconstrucción lingüística de las emociones. Conversando conmigo mismo, siendo mi propio interlocutor y preguntándome qué te enoja, en qué te impacta, qué pensás vos del otro para enojarte tanto, qué necesidad tuya este equipo o esta persona no está teniendo en cuenta, qué pedido podrías hacer nuevamente para ser escuchado, cómo lo podrías acompañar. Fíjate que la más fácil de todas es enojarte con la persona, ir a otro y decirle, che, fulanito de tal hizo tal y tal cosa, no cumplí, mira cómo me hace quedar, y seguir en ese enojo. O si no, el hecho de no hablar, de cerrar la puerta. Sí, es peor, claro. Exacto. Y bloquearse y de pronto, bueno, no poder hablar justamente, o no poder canalizarlo, ¿no? Claro, fíjate en esto de no poder canalizar ese enojo y quedarte enojado, es como tragarte el veneno, ¿no? Claro. Tragarte el veneno
ahí, y eso se va acumulando porque todo lo que vos no expresás de manera adecuada, después aparece algo que se llama una quiebra emocional y ahí aparece los famosos trastornos de ansiedad, depresión, que tiene que ver con todas las emociones no gestionadas. Claro, pero claro. esta clave que es, digamos, las emociones tienen que articular con lo que vos querés lograr. Si vos desde la reconstrucción lingüística y de ser tu propio interlocutor, como un observador que te observa y se pregunta, che, ¿por qué sentís esto? Y en realidad muchas veces nos enojamos por nuestras expectativas. Deberían haberse dado cuenta de que tenían que cumplir los objetivos. Y después te das cuenta, indagando un poco, que no fuiste claro, que no le dijiste tiempos, que no le dijiste lo importante que era para vos y que podrías reformular el pedido. Bien. Ahora, si ya hiciste todo eso y aún así no cumplieron, también tiene que ver con vos. Che, ¿por qué tengo este equipo? ¿Por qué sostengo a estas personas y no le pongo límites? Porque siempre pareciera ser que el enojo es con el otro y siempre tiene que ver con nosotros mismos. Claro. Y la gestión es preguntarnos qué tengo que ver yo, ¿por qué esto me enoja? ¿Esto le enojaría a otro? Quizás no. Patricia, también pienso que la discusión en buenos términos es constructiva para, digamos, crecer básicamente en la relación interpersonal. Hay que tratar de evitarla, me imagino, pero también expresarla con aquella persona que uno no logra encontrar una situación de entendimiento. Por lo menos, digo, en algunas ocasiones para saber por dónde uno va. Digo, ¿es válido consultarle al otro con el que uno tiene el conflicto por dónde ir y cómo encarar determinada situación? Mira, yo creo que las discusiones y los conflictos son grandes oportunidades para crecer. Claro. Nosotros, los seres humanos, tenemos mucho miedo al conflicto. No es lo mismo una discusión que una pelea. Una discusión tiene que ver con dos opiniones diferentes, como seres humanos que somos, que interpretamos diferente la realidad, y en esa discusión buscamos una negociación. Y una pelea ya tiene que ver con violencia. Entonces, para poder hablar con un otro y discutir sin pelear, tenemos que aprender a ser asertivos. ¿Qué significa la asertividad? Poder expresar lo que siento sin perder mi dignidad y sin hacerle perder dignidad al otro. Estamos acostumbrados a tener dos respuestas no asertivas. Por un lado, la respuesta pasiva. Me quedo callado, no digo nada, complazco al otro, le digo sí cuando quiero decir no. Y después, cuando ya me harto de esa respuesta, va la respuesta agresiva. Vos no te diste cuenta, sos un desconsiderado. Y la respuesta asertiva es hacer valer lo que yo necesito, pero también entender que vos sos un otro y que lo tuyo es tan importante como lo mío, y vamos a tener que encontrar una negociación. Tenemos que aprender a negociar, porque en una discusión los dos tenemos la razón. Seguro. Tenemos que ir al terreno de los hechos y ver cómo se acercan nuestras interpretaciones. La autoestima debe jugar un papel importante acá también, Sí, pero ¿no? también los pensamientos, ¿no? En esto de poder separarnos de los pensamientos que, bueno, muchos autores dicen, no somos nuestros pensamientos, pero en alguna medida nos condicionan y nos determinan, ¿no? Los pensamientos que tenemos. ¿Cómo separamos y nos miramos? Para... Tomo esto, la autoestima es clave, porque a mayor cantidad de dignidad, ¿no? Claro. Que cuando vos tenés una autoestima consolidada, sos una persona digna que hace valer sus necesidades de manera asertiva, más directo podés ser. Y en relación a la interacción de los pensamientos, es cierto que no somos nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos es la conversación interna nuestra. Y nosotros, en cierta manera, como humanidad, a nivel filosófico, venimos condicionados por algunos paradigmas. Un paradigma cartesiano, Descartes dijo, pienso, luego existo, y todos creímos que somos lo que pensamos. En realidad, los seres humanos somos lo que actuamos. Claro. Vos podés pensar muchísimas cosas negativas. De hecho, estamos más propicios biológicamente para pensar negativamente que positivamente. ¿Por qué? Por una cuestión de supervivencia. Ponete a pensar que para poder sobrevivir el ser humano tuvo que ver todos los peligros y desconfiar y pensar mal para poder sobrevivir. O sea que biológicamente estamos mucho más determinados para ver lo malo que lo bueno. Pero cuando vos empezás a gestionar y estos pensamientos los empezás a intervenir, empezás incluso a pedir feedback, a preguntar, ¿qué ves vos que yo no veo? ¿No? Tenés la oportunidad de salir de tu mundo interpretativo.
Muchas veces los límites de cómo observo la realidad son cómo creo que son las cosas y cómo creo que deberían ser. Está muy bueno, por eso, aprender de otros, pedir feedback, aprender nuevas disciplinas, escuchar. Hoy por hoy tenemos todo disponible para aprender, ¿no? O sea, para salir de conversación interna muchas veces que nos quedamos sesgados, que nosotros tenemos la razón. Así es, muy bien, Patricia. Bueno, muchísimas herramientas tenemos para trabajar, así que seguramente este tema, bueno, tendría que continuar en otra charla, en otro momento. Vamos a invitar a que te puedan seguir en tus redes sociales, que allí estás, bueno, siempre con contenidos que, bueno, quedan resonando y que nos dan vueltas para poder replantear alguna cosita en nuestro crecimiento personal, ¿no? Sí, totalmente. Para mí un placer estar y creo que preguntarnos sobre qué estamos pensando ya es gestionar nuestras emociones. Ajá. Hay personas que viven en el automático, jamás se cuestionan qué piensan o qué no pienso, porque parten de la base que lo que pienso es así. Y en realidad yo pienso muchas veces en base a mi experiencia, y mi experiencia no es la única. Hay tantas realidades como observadores y poder validar que podemos aprender algo nuevo es una clave. El declarar el no sé es una clave para poder gestionar los pensamientos. Muy bien, bueno, muy valiosos tus consejos. ¿Sabés qué pensaba? Es un tema para hablar un montón, pero las construcciones culturales, digo, que tiene que ver también con las formaciones que uno tiene como individuo desde niño a nivel familiar, ¿no? A las cuales estamos arraigados. Condiciona, ¿no? Por ahí para expresarlo. Esto que decís es totalmente cierto. Somos seres sistémicos, ¿no? Estamos construidos en base a un sistema de paradigmas, de creencias, de mandatos. Pero como somos seres sistémicos, somos seres de manada, que nos construimos socialmente y queremos pertenecer, nosotros también modificamos el sistema. O sea, fuimos modificados en base a un sistema, pero nosotros podemos hacer la diferencia. O sea, si yo hago algo diferente, también puedo condicionar mi sistema y cambiar mi metro cuadrado. Y muchas veces, antes que esperar que cambien los demás, cambio yo. Y si yo cambio, todo cambia. Pues fíjate que en el sistema es un juego de fuerza, ¿no? Estamos ahí en la negociación. Vos te movés y se tiene que mover. Entonces muchas veces, en vez de esperar que cambie el otro, cambio yo. Y así todo se mueve. Muy bien. Qué interesante, súper interesante, Patricia. Sí, realmente. Total. Muchas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, un placer. Igualmente, nos vemos pronto. Buena semana. Chau, Adiós, chau.